De este segundo encuentro internacional de desarrollo humano organizacional. Me complace presentarles al doctor Edgar Villamizar, nuestro socio de aseguramiento, quien quiere darle un saludo para esta sesión. Estimado Edgar, bienvenido y gracias por tu compañía. William, muchas gracias. Un feliz día para todos. Bienvenidos. Nuevamente te agradezco, William, que me hayas invitado a hacer la apertura de hoy de este congreso tan bonito que estamos llevando a cabo, este encuentro internacional, donde estamos precisamente cumpliendo con los objetivos que tenemos como la firma, y es mantener unas buenas comunicaciones y unas muy buenas relaciones. Y es esa oportunidad donde podemos demostrar que somos capaces de ayudar en estas épocas tan duras y tan difíciles a que las personas tengan un grado unos pocos momentos también de reflexión que les puede servir para seguir con fortaleza y con esperanza en estas épocas. Hoy sí que es preciso el tema para lo que estamos viviendo. Imagínate, estrés y soledad en el trabajo. Y yo acostumbrado que uno está en la firma con tantas personas dando tantos abrazos. Bueno, no estoy tan solo, estoy con mi hija y con mi esposa, y eso es una bendición, tener a mi familia, que es lo más importante después de Dios. Pero es esperamos que hoy, precisamente con esta charla, ¿sí, Ananda? Que nos pueda ayudar a que la gente tenga ese grado de apoyo, esos tips, para que no se sientan tan solos y precisamente no tengan ese estrés que nos está agobiando en esta época tan difícil. En Baker Tilly sí que estamos trabajando en eso, Ananda. Cada día lo que hacemos es buscar que la gente sea más participativa, incluyente, que la gente se sienta que estamos pendientes, atentos, que los queremos. Porque pues sí, los procesos, los procedimientos, las políticas obviamente son muy importantes, pero el factor más importante en una firma como la nuestra, donde lo que vendemos es confianza, es las personas. Y por eso, con gran entusiasmo y aprecio, acepté que William esta invitación a hacer esta pequeña introducción de un minutico. Gracias, William. Ananda, que Dios te bendiga, éxitos en tu charla, y aquí estaremos con entusiasmo y alegría escuchándote. Miles de bendiciones. Gracias. Gracias, Edgar. Muy agradecido por todo. Bueno, entonces quiero enviar un saludo especial a la doctora Beatriz Villa, de su revista Ciclo de Riesgo, que se han vinculado a este evento, un excelente canal de comunicación corporativo a nivel financiero que está con nosotros trabajando, y al doctor Antonio Roveda, el rector de la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva, Jesús Ovidio Pérez, que también se ha vinculado a este evento, y queremos darle un gran saludo en el día de hoy. Muy bien, entonces, recordando un poco los temas que hemos venido trabajando desde el primer evento, como son temas de resiliencia, liderazgo digital, inteligencia emocional. Hemos hablado de la importancia de los talentos naturales, de la pasión y los valores que son fundamentales hoy para todas nuestras organizaciones, es decir, donde hay todo un enfoque centrado en las personas para poder arrancar toda esta recuperación. Y ayer vimos dos charlas en el cual se introdujo o se retomó todo el tema de la importancia de la estrategia como un elemento articulador para tener una gestión del desempeño adecuado, donde siguen estando los elementos fundamentales y donde hay que tener objetivos muy claros para lograr realmente los objetivos que estamos buscando. En ese contexto, pues hemos hablado de lo fundamental que es trabajar en las personas, en el liderazgo y en los equipos para lograr esta recuperación y esta prosperidad que estamos planteando.
pero que no se pueden tomar como elementos aislados porque si no es posible que no se tomen, no se logren los resultados. Hay la importancia de, en este proceso de recuperación, invertir muchísimo en las personas, en los líderes y en los equipos como la gran estrategia para sacar adelante esta recuperación. Y esa es la invitación que hemos hecho a través del modelo que nosotros hemos planteado y que hemos venido compartiendo en los eventos, que es el modelo armonizado centrado en las personas, es donde podemos unir todos estos elementos, la estrategia, los procesos, la tecnología y la estructura organizacional, pero volviendo la realidad a través de las personas y los equipos. Que a través de su correo estaremos enviando a las personas que se han inscrito toda la información relacionada con este modelo armonizado centrado en las personas y los programas de formación detallada que hay para los equipos, porque la gran estrategia está en formar a los equipos y formar a los líderes, en donde están todos los temas totalmente detallados que hemos visto en el primero y este segundo encuentro. Entonces, será la información que vamos a tener. Bueno, muy bien, entonces sigamos con nuestros elementos fundamentales que tenemos para poder aspirar a esta recuperación empresarial, dado que conservando obviamente los cuidados que debemos seguir teniendo, porque pues el tema sigue vigente, pero la recuperación debe avanzar. En el día de hoy me complace mucho presentarles a Ananda Sáez. Ella es máster en neurociencia cognitiva y del comportamiento y máster en desarrollo del comportamiento organizacional. Ella es ecuatoriana, pero está ubicada en España. Ahora nos contará un poquito más de esto y ha tenido la oportunidad de acompañar a diferentes personas y empresas en un tema tan central como es hoy el estrés y la soledad, en unos temas con una visión muy fresca y muy moderna como es Ananda, que nos va a compartir. Ananda, un gran abrazo, un saludo desde Colombia y de todos los asistentes que estamos hoy. En este momento estamos ya 18 países participando de Latinoamérica y obviamente también invitados de España. Ananda, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días y buenas tardes, porque sé que estamos de diferentes países. Muchísimas gracias, William, por la invitación. Mi memoria a veces, anoté aquí unas cositas, pero William, quería agradecerte por la invitación y también agradecer a todo tu equipo que hace posible que más de 80 personas estemos hoy conectados. Quería agradecer a mi familia, que siempre es de mi apoyo incondicional y siempre han apostado por mí, a mi tutor del doctorado, Pablo Ruiz Soto, porque desde que me conoció ha apostado por mí y como que me dio esta tarea muy importante de ir descubriendo el tema de la soledad y relacionándole en diferentes espacios y vinculándole con otras variables o conceptos. Y también sé que hay algunos que fueron mis alumnos en las universidades en Ecuador que están conectados también, así que volverles a saludar y bueno, muy contenta de estar aquí. Vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla y... Vale. Bueno, entonces hoy vamos a conversar sobre el estrés y la soledad en el trabajo. Entonces, a mí siempre me gusta mucho como ir refrescando un poco los conceptos y también unificar los conceptos cuando estamos en una charla para todos como podernos enmarcar como en las mismas ideas, por así decirlo, y que la información tenga un flujo y una conexión como mucho más fácil. Entonces vamos a empezar mirando qué es el estrés. Yo sé que es una palabra que se utiliza mucho ya desde hace varias décadas y hoy en día está utilizándose mucho más. Entonces, el estrés, desde estos tres autores, es un conjunto de conceptos, ¿sí? que representan o que están en varias etapas, por el cual las demandas ambientales
las demandas ambientales nos piden, ¿no es cierto?, que vayamos realizando ciertas tareas, pero y nos invitan a esta capacidad de adaptación. Pero cuando un organismo, sí, no puede adaptarse a esta nueva situación, ¿sí?, aparecen algunas variables psicológicas, conductuales y biológicas, ¿sí?, que con el paso del tiempo pueden ponernos a todos nosotros en riesgo de enfermedad. Es bien importante mirar los dos tipos de estrés, ¿sí?, a nivel general, porque por lo general, valga la redundancia, y lo que he mirado y escuchado todo el tiempo, es que cuando uno dice estoy estresado, por lo general nuestra mente lo asocia con resultados negativos externos e internos, ¿no?, con uno mismo. Sin embargo, hay un tipo de estrés que es el agudo, que es beneficioso, como por ejemplo el estrés que puedo estar yo sintiendo ahora o que sentí en estos días preparando la presentación para hoy. Pero este estrés agudo hace que tu sistema inmune se active, es decir, tienes menos posibilidad de enfermarte y eso permite entonces que afrontes los retos con mayor facilidad. El problema es cuando nos quedamos con este estrés agudo, ¿sí? Y nos quedamos con eso mucho tiempo y puede convertirse en estrés crónico. Entonces, este estrés crónico es el que es dañino y además hace que nuestro sistema inmunológico deje de trabajar y por eso estamos más vulnerables a enfermarnos. El estrés se produce por algo que se llaman los estresores. Entonces, ahí como al niño que es mi último hermano, que está ahí todo relajado, y I love Montañita, que es una playa ahí en Ecuador, con mucha fiesta y tal, pues un organismo puede estar como ecuánime, en homeostasis, ¿sí?, muy tranquilo, pero cuando vienen estresores como los que están ahí, como el ruido, el aislamiento, ¿sí?, un perro ladrando, ¿sí?, o no tengo suficiente agua, o no estoy en ambientes totalmente familiares. Estas nuevas situaciones hace que la persona haga una lectura de que es un estresor. Es un estresor porque es una situación nueva y yo no sé cómo hacer frente a esta situación nueva, ¿sí? Entonces, al nivel general, los estresores son muchos y variados. Son fuerzas potencialmente adversas porque nos ponen en guardia. Se pueden dividir por la magnitud y qué tan crónicos pueden ser, y pueden ser emocionales o físicos. Sin embargo, en el entorno laboral, muchos de los que están aquí sé que tienen conocimiento de todo el tema de la psicología organizacional. Tenemos estresores laborales como el ambiente físico, que puede ser la iluminación, el tipo de escritorio que tengo, ¿sí?, el contenido del trabajo que debo hacer, el desempeño de roles. Cuando yo no sé con claridad qué es lo que a mí me corresponde hacer en una organización o hasta dónde llega, sí, la autoridad que tengo para tomar decisiones, eso puede ser un estresor. Así como las relaciones interpersonales, y creo que a todos nos ha pasado cuando llegamos a un ambiente nuevo o cuando estamos en un ambiente en el que no nos sentimos acogidos. Nuevas tecnologías, la estructura organizacional, el clima y la cultura organizacional, ¿sí? Sin embargo, Peiró también nos habla de nuevos estresores emergentes. Entonces, como los que vemos ahí, el aumento del trabajo cognitivo, es decir, necesitamos procesar más información, ¿sí? Más trabajo en equipo o transiciones en los equipos, ¿sí? O el trabajo emocional. Y el trabajo emocional está muy ligado al desempeño de roles, a las relaciones interpersonales, a la estructura, el clima y la cultura organizacional, ¿sí? Entonces, es en este marco en el que me voy a mover en la conversación de hoy. Bien, cuando yo menciono la palabra soledad, y aquí les voy a invitar a que me escriban en el chat, y no sé si alguien del equipo de Baker Tilly me puede leer algunas respuestas, pero cuando yo menciono la palabra soledad, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Lo pueden escribir en el chat. Bueno, aquí dicen olvido, tristeza, sin compañía, estar solo, aislamiento, tristeza,
depresión, Ujú. Vale. conflicto, eso no comentan, Ananda. Ujú. Pues todo lo que han mencionado está relacionado con la sensación de soledad. Entonces, a la soledad le hemos sentido en varias etapas de nuestra vida. Cuando dormimos por primera vez solos, ¿sí? Lejos de nuestros padres biológicos o de quienes nos criaron. Cuando fuimos a la escuela por primera vez o cambiamos de colegio, de instituto, ¿sí? Cuando nos descolan del grupo, esta es una expresión ecuatoriana, que es que nos dejaron de lado, que un grupo está como organizándose y a mí no me tomaron en cuenta, ¿sí? Para los planes de ese grupo. O cuando salgo de casa para vivir solo o sola por primera vez. Entonces, a la soledad también la podemos sentir, aun cuando estemos rodeados de mucha gente, cuando estemos con nuestros amigos o amigas, cuando estamos en familia e incluso cuando estamos objetivamente solos, ¿sí? Como el señor que está en el parque. Entonces, la soledad, y entonces si la sentimos en ciertos momentos de la vida y parece que no está relacionada sobre todo con la cantidad, sino con la calidad de personas que tengo alrededor, es. Entonces, desde hace más de 40 años, sí, varios investigadores empezaron a indagar sobre este proceso porque empezaron a darse cuenta que no necesariamente era depresión o ansiedad, pero no necesariamente no está relacionado con la depresión y ansiedad. Entonces, en búsqueda de entender qué es esto de la soledad, Perman y Peplu en el año 81 nos dicen que la soledad es una percepción que surge de la incoherencia entre la cantidad, pero sobre todo de la calidad de las relaciones significativas que un individuo tiene, ¿sí? En su vida real y las relaciones significativas que este individuo desea. Entonces aquí lo más importante, y que está la palabra en otro color, es la percepción. Es decir, que es tu percepción de que no cuentas con las relaciones interpersonales que tú necesitas, ¿vale? Y después Wise nos dice que implica una profunda sensación de vacío interior, ausencia de control sobre las cosas, y esto tiene que ver con el estrés, ¿sí? Y también una sensación de amenaza personal. Entonces, la soledad no es lo mismo que cuando yo me aíslo socialmente, objetivamente. O sea, cuando yo decido tener un tiempo solo, sí, eso es una cosa, pero no es lo mismo que soledad. La soledad, lo que sí es el aislamiento social percibido. Es decir, que yo tengo la percepción de que no cuento con nadie a mi alrededor. Y la soledad es una experiencia subjetiva, individual. Es decir, que cada persona lo vive a su forma y a su manera. Basada en esta evidencia, John T. Cacioppo, que además murió en el año 2018, recién ahora, empezó a mirar que la soledad no solamente tiene efectos negativos, sino que también puede tener efectos positivos. Y en relación a toda esta información, lo que él nos dejó como propuesta es la teoría evolutiva de la soledad. Entonces, cuando yo estaba revisando esta presentación y actualizándola para el día de hoy, volví a buscar en Google qué significa sobrevivencia. Y cuando puse en Google, si ustedes se fijan, las imágenes que arroja son de personas que están casi siempre en grupos, ¿sí? Y de animales que están corriendo de un depredador. Entonces, con esto, lo que nos quiere decir es que la sobrevivencia está en nosotros y está para mantenernos en este planeta la mayor cantidad de tiempo y mantener la especie. Entonces, basada en esta primicia de la sobrevivencia, ¿sí? Cacioppo, al proponernos la teoría evolutiva de la soledad, se basa primero en los mecanismos biológicos de advertencia, que son los mecanismos biológicos de advertencia, lo que todos sentimos para sobrevivir, que es hambre, sed, y cada uno de nosotros tiene un umbral del dolor. Es decir, cada uno de nosotros sabe cuánto dolor aguanta y cuánto dolor no aguanta, ¿sí? Pero cuando yo tengo hambre, ¿sí? Estos tres mecanismos lo que hacen es gatillar
comportamientos que nos permitan la supervivencia. Entonces, como les decía, cuando yo tengo hambre, lo que voy a hacer es buscar comida. Cuando tengo sed, voy a buscar líquido. Y si es que no tolero el dolor, lo que voy a hacer es apartarme de eso que me está generando dolor. Pero estos mecanismos biológicos de advertencia no se mandan solos, o sea, no funcionan gratis. Están comandados por algo que se llama la genética, ¿sí? Y la genética está presente en todos estos sistemas y estamos codificados para sobrevivir. Entonces, partiendo de esta idea, John T. Cacioppo, al proponernos la teoría evolutiva de la soledad, lo que nos propone también es mirar cómo los seres humanos hemos podido poblar el planeta Tierra, no solamente basados en estos 3 mecanismos de supervivencia, sino también porque sí hemos sido capaces de agruparnos en parejas, en tribus, ¿sí? En grupos más grandes que nos permitan la sobrevivencia. Es decir, que todo ser humano que no lograba ser parte de un grupo, ¿sí? La probabilidad de morir era mayor. Entonces, si nos fijamos en la imagen, hay algunas personas que están como dentro de la cueva, hay otras que están con los niños como cuidando el espacio y hay otros que están más lejos, ¿sí? Y estos que están más lejos tenían la función en la tribu de salir a buscar amenazas para regresar a su tribu y avisar de aquellas amenazas que, como vemos ahí, el mamut. Pero también si es que nos fijamos, no solamente una persona está peleando con el mamut, sino que son varios que están luchando contra la amenaza. Entonces, una vez más, esta es una evidencia de que tenemos mayor probabilidad de sobrevivir cuando estamos en grupo que cuando estamos solos. Pero si es que esa es la probabilidad, entonces, ¿para qué nos sentimos solos? Entonces, dentro de la teoría evolutiva de la soledad, John Cacioppo nos decía que la soledad es un sistema de supervivencia. Es algo que nos permite sobrevivir. El dolor social de la soledad es un indicador que nos dice que algo le falta a nuestras relaciones interpersonales. Y como nos está diciendo que algo nos falta en estas relaciones interpersonales, nos impulsa a salir y buscar para reconectarnos con aquellos y aquellas que son importantes y significativos para nosotros. Eso es lo que nos está diciendo la soledad. Cuando usted se siente solo o sola en algún momento de su vida, lo que le está diciendo, al igual que el hambre, el dolor y la sed, es salga y busque a los significativos para usted. Sin embargo, cuando el ser humano no logra conectarse con los significativos para él, entra en algo que se llama el modo de autoconservación. Y este modo de autoconservación no solamente sucede en la especie humana, sino en todas las especies que son sociales, como por ejemplo los ratones, y que además se utilizan mucho en experimentos en neurociencia, en psicología y bueno, en farmacéuticas. Y hay un experimento que se llama el campo abierto. Y en el campo abierto, al ratón siempre se le pone en el medio de la caja que vemos ahí. Pero el ratón, como entra en modo de autoconservación, lo que hace es buscar los laterales, las paredes laterales. ¿Por qué? Porque cuando el ratoncito se pone en las paredes laterales, disminuye la probabilidad de ser devorado por un predador. Porque en el centro es mucho más fácil que venga un depredador y lo devore. Entonces, si esto sucede en estos seres sociales, también sucede en nosotros. Lo que sucede es que nosotros nos damos cuenta de que estamos, o nuestra percepción nos está diciendo que estamos siendo aislados socialmente, pero lo que no nos damos cuenta es que nuestro cerebro y nuestro cuerpo entran en algo que se llama hipervigilancia implícita a las amenazas sociales. Y esta hipervigilancia implícita de nuestro cerebro nos lleva a, como decimos en Ecuador, el que busca encuentra. Es decir, que una persona con altos niveles de soledad va a confirmar sus sesgos atencionales y de memoria, ¿sí? Y esto lo lleva a actuar de cierta forma, que ya les voy a explicar más adelante, que hace que yo confirme entonces que sí, que realmente no cuento con nadie. Y como la persona con altos niveles de soledad está sintiendo que realmente no cuenta con nadie a su alrededor, tiene mayor cantidad de manifestaciones negativas en la interacción social con el otro y en la demostración de afecto, como
tratando a los otros como amenazas sociales, como enemigos. Entonces, si tú tratas al otro como un enemigo, tú te pones en un mecanismo de defensa, y si tratas al otro desde tu mecanismo de defensa, el otro también te va a tratar desde ahí. Y otra vez te vas a sentir socialmente aislado y tu cerebro va a continuar en hipervigilancia. Y esto te lleva entonces a confirmar el sesgo. ¿Cuál es el sesgo? De que yo me siento solo y no cuento con nadie. Esto sucede a nivel cerebral y mental. Sin embargo, este círculo vicioso que nos presenta Cacioppo y Hockley nos muestra también que a su vez se activan mecanismos neurobiológicos que incrementan el trabajo del eje HPA, que tiene relación con el estrés y el cortisol, ¿sí? Y disminuyen la calidad de sueño. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de la imagen de la época de las cavernas con el mamut? Pues si de partida ya era difícil cuidar un entorno entre varios para sobrevivir a estas amenazas como el mamut, imagínense si su merced está completamente solo y tiene solamente un palito para luchar contra el mamut. Las posibilidades de sobrevivir son casi nulas. Entonces, si sientes que tú solito tienes que cuidar de tu ambiente, estás en hipervigilancia incluso en la noche, y por eso disminuye tu calidad del sueño. Y esto hace entonces que en vez de querer conectarte con los demás, ¿sí? Sientas una repulsión y te aísles más de tu ambiente social. Entonces, el sentirse solo, ¿sí? Es un mecanismo de supervivencia, pero que además está comandado por lo que se llama la epigenética, que voy a detallar un poquito más adelante. Y es importante reconocer también que, como yo les decía antes, todos hemos sentido la soledad en varios momentos de nuestra vida. Entonces, la teoría evolutiva por lo que nos propone es que los seres humanos nos movemos entre sentirnos solos y sentirnos conectados. Entonces, es normal sentirme solo de cuando en cuando en la vida. Lo importante es reconocerlo para salir de eso y conectarme con los significativos para mí. Es decir, salir del límite violeta para caminar hacia el límite verde que tenemos ahí y sentirme conectado. Porque la soledad en sí no es mala. Casiopo lo que buscaba era justamente cuál es el aporte de la soledad, si es que es tan natural sentirla. Y es justamente eso, salir y conectarme con los significativos para mí. Entonces, así como varios de ustedes hoy día tienen curiosidad un poco de saber sobre soledad, estrés y soledad, pues hay muchísimos científicos en el planeta que están investigando cada vez más sobre el tema de la soledad. Entonces, hoy les traje también la evidencia neurobiológica. Hay varios estudios. Yo misma me he leído más de 200 artículos científicos y hay muchísimos más, pero hoy les traje tres estudios muy importantes que es como que han marcado un poco la pauta de la investigación de la soledad, porque además tienen relación con el círculo vicioso que les acabé de explicar. Entonces, en este estudio de imagen de resonancia magnética funcional, para quienes no sepan de qué se trata, fMRI es por sus siglas en inglés. Esto es que les ponen a las personas, a los sujetos de los experimentos, en esta cámara grande para hacerles un escaneo cerebral. Pero funcional significa que les ponen a hacer una tarea, ¿vale? No solamente que te acuestas ahí y estás haciendo nada, sino que tienes un monitor que te va pidiendo que hagas ciertas tareas con un botoncito. Entonces eso te va a mostrar la activación cerebral. Y en este experimento tenían como más o menos 20 o 30 sujetos con altos niveles de soledad y les mostraron imágenes sociales agradables y desagradables e imágenes no sociales, agradables y desagradables. Y estas personas con este botoncito tenían que marcar tenían que decir cuál de estas imágenes les parecía agradables o desagradables, sociales y no sociales. ¿Vale? Eso es como en resumen. ¿Y qué encontraron? Que las personas con altos niveles de soledad frente a los estímulos sociales agradables tienen menor activación en las áreas cerebrales asociadas a la recompensa. Que si vemos el cerebro, el primer cerebro que sale al lado izquierdo, esa mancha azul, todas esas áreas cerebrales están encargadas de procesar todo lo que es recompensa para el ser humano.
pero cuando los sujetos veían las imágenes que cuando no tienes altos niveles de soledad, sí son placenteras socialmente, para ellos es todo lo contrario. No es placentero acercarme a los demás y tienen baja activación en esas áreas comparadas con personas que tienen bajos niveles de soledad. Y cuando les mostraron estímulos sociales desagradables, tuvieron mayor activación en la corteza visual, que son las dos marcas naranjas del cerebro del lado derecho, y menor activación en la unión temporoparietal, ¿sí? Que son esos dos lóbulos del cerebro, esas dos manchitas azules, y esa es una de las tantas áreas que está relacionada al procesamiento de la empatía, que es crucial para construir relaciones interpersonales. Entonces, ¿qué nos está diciendo este estudio? Podríamos inferir que de lo primero, ¿sí? Hay un deterioro en el procesamiento y en el aprendizaje de cómo yo interactúo socialmente. Es decir, que además el relacionarme con los otros no es lo suficientemente recompensante para volverlo a intentar. Y el segundo hallazgo, lo que nos está diciendo es que al haber una sobreactivación en la corteza visual, hay una hipervigilancia a las amenazas sociales. ¿Por qué a las amenazas sociales? Porque ese fue el estímulo que se les presentó en el monitor, en la cámara del escáner. Y que está asociado, como ya les dije anteriormente, la manchita azul al tema de la empatía. El otro estudio que les traje hoy es uno que en español o en inglés el eye tracking. Entonces, este estudio lo que mide es, lo que hace es el registro de tu pupila y también la dilatación de la pupila. Entonces, este estudio se trabajó con adolescentes y se les mostró videos de 20 segundos cada video que mostraba interacciones sociales agradables, desagradables y neutras, ¿sí? En el colegio, como en esas interacciones que uno tiene regularmente en el colegio. Y lo que encontraron Ban Yi y colaboradores en el año 2014 al hacer este estudio, si nos fijamos, de los videos que duraban 20 segundos, la atención sostenida a los estímulos sociales amenazantes en las personas con altos niveles de soledad se mantiene en los 2 primeros segundos de cada uno de los videos. Es decir, que las personas con altos niveles de soledad, cuando entramos o cuando entran a un ambiente, a un entorno social, lo primero que hacen es buscar las amenazas sociales y su atención se queda por 2 segundos fijada en esa amenaza social. Encontraron mayor frecuencia para ver los estímulos sociales y que son mucho más rápidos para fijar su atención en estímulos sociales que son una amenaza al inicio. Es decir, que esta es una evidencia y de acuerdo con el círculo vicioso de Casiopo, que las personas con altos niveles de soledad entran en hipervigilancia. Bien, ahora, la soledad también tiene un impacto en la salud y tiene un impacto en la salud a través de 2 mecanismos. ¿Se acuerdan que les dije que les iba a hablar de la epigenética? Pues ahora la vamos a abordar muy leve, porque la soledad impacta a través del camino epigenético y del camino psiconeuroinmunológico, que suenan complicados, pero en realidad son súper simples. Solo las palabras son complicadas. Entonces, la epigenética es una relación entre los genes que cada uno de nosotros tiene al nacer y el ambiente. Es como esto. El piano y las teclas del piano son nuestra genética y el ambiente es del pianista. Entonces va a depender el ambiente en donde tú has crecido y fuiste criado para que de toda la genética con la que nacemos, una parte de ella sí se muestra y otra parte de ella no se manifiesta. Y esto sucede en el proceso de transcripción y traducción del DNA, del ADN, sí, al ARN, ¿vale? Entonces, en este proceso de transcripción y traducción todo el tiempo, es como una impresora que todo el tiempo le está diciendo al cuerpo qué imprimir, qué imprimir, qué imprimir. Pero cada vez que el cuerpo le está diciendo qué imprimir, de acuerdo a las teclas que toca el pianista de tu piano, pueden haber lo que se llaman
de las manchitas amarillas se llaman los SNPs. Y esos códigos varían todo el tiempo. Tu cuerpo todo el tiempo está imprimiendo el ADN. Y eso va a cambiar y se modifica. Si ustedes se fijan, esas manchitas amarillas son de varios individuos. Y todos tienen la misma genética, pero hay variaciones. Y esas variaciones tienen relación con el ambiente en donde yo nací, en donde cada uno de nosotros hemos crecido. Y lo que se encontró es que los genes responsables del sistema inmunológico son los que están directamente relacionados con altos niveles de soledad. Es decir, que mientras más tiempo te sientas solo, más riesgo tienes de que genéticamente tu sistema inmunológico puede ser alterado. Y el otro camino es el psiconeuroinmunológico, que suena complicado, pero no es. Tenemos en nuestro cuerpo el sistema endocrino, el sistema inmune y el sistema nervioso. ¿Sí? El sistema nervioso que conecta la parte del cerebro hasta todos los nervios de nuestro cuerpo. Entonces, el sistema endocrino y el sistema inmune afectan al sistema nervioso y el sistema nervioso afecta a nuestro comportamiento. Y esto a su vez, nuestro comportamiento afectará al sistema nervioso y el sistema nervioso ya afectado afecta a su vez al sistema endocrino y al sistema inmunológico. Ese es el camino de la psiconeuroinmunología. Entonces, ¿qué sucede a nivel con la soledad? Es que como nuestro cuerpo está codificado para sobrevivir, lo que vamos a hacer todo el tiempo es buscar la homeostasis, es decir, buscar el equilibrio. Pero si tú todo el tiempo estás percibiendo que estás bajo una amenaza social, es lo que tu cuerpo logre esta homeostasis cada vez es mucho más complicado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver con el estrés. Entonces, como vemos en la imagen, hay un hombre que literalmente tiene una amenaza, un tigre, ¿vale? Entonces, nuestros ojos captan ese impulso y es nuestra mente, ¿sí?, la que procesa como una amenaza. Entonces, de acuerdo a Cohen y compañía, ¿qué es lo que sucede para que un estímulo sea un estresor? Esto es importante. Entonces, yo tengo las demandas del medio ambiente que yo empiezo a percibir que son eventos estresantes en la vida. Y estas demandas, cuando son percibidas como estresantes, es decir, estrés percibido, me gatillan una respuesta emocional negativa. Esta respuesta emocional negativa lo que hace es que yo tome y ejecute comportamientos de salud insatisfactorios, activando mi sistema autónomo simpático y el eje HPA, que está encargado del cortisol. Y esto a su vez lo que hace es exacerbar o permitir que enfermedades relacionadas con estos cambios físicos, como las inmunes y las cardiovasculares, se fortalezcan o se exacerben, como ya lo dije, o se presenten por primera vez. Porque otra vez es el ambiente, la genética y todos los sistemas que les había mencionado. Y claro, y empezamos a entrar en un nivel de mayor riesgo de aparición y o progresión de enfermedades. Entonces, ¿qué sucede a nivel cerebral? Pues bueno, tenemos, cuando nuestro cerebro lee una amenaza, hay una región del cerebro que se llama el hipotálamo. Entonces, es como que la corteza visual le dice, hey, hipotálamo, estamos bajo una amenaza, manda a la hormona, a la CRH, que es la liberadora de la adrenocorticotrópica, ¿sí? Dile a la glándula pituitaria, ¿sí?, que genere la ACTH, que es otra hormona. Y esta hormona impacta al sistema inmune y el sistema inmune lo que hace es sacar a todos sus soldaditos, porque como estamos bajo amenaza, pues hay que sacar a toda la artillería pesada. Si sacas a la artillería pesada, esto sube los niveles de cortisol y ahí están los soldaditos peleando contra la amenaza. Lo ideal es que yo deje de percibir que estoy bajo amenaza, acuérdense del estrés agudo y el crónico. Entonces, de un estrés agudo, esto naturalmente debería bajar. Pero si yo estoy percibiendo que todo el tiempo estoy bajo amenaza, el estrés agudo se convierte en crónico porque este loop a nivel cerebral, hormonal, sí, las áreas del cerebro y del cuerpo se comunican por las hormonas. Entonces, esta comunicación no cesa y tu sistema inmunológico está al 100. Pero cuando entras ya en estrés crónico, el sistema inmunológico deja de trabajar y es cuando aparecen las enfermedades. Esto que sucede con el estrés, exactamente lo mismo sucede en la soledad cuando yo percibo que los otros son una amenaza para mí.
Entonces, las personas con altos niveles de soledad tienen altísimos niveles de cortisol y todo esto empieza a afectar a tu salud. Entonces, varios estudios han demostrado que la soledad está relacionada con la disminución de la calidad del sueño, no de la cantidad, pero sí de la calidad. Creo que a muchos les ha pasado que durmieron pero no descansaron, con el aumento de riesgo de enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Y la disminución de la respuesta inmune, el incremento de la presión arterial, alteraciones en la producción de cortisol, que ya les mencioné antes, y alteraciones también de respuesta al estrés físico y psicológico, alteración de la transcripción de los genes responsables del sistema inmunológico, como son la interleuquina 6, mayor deterioro cognitivo y aumento de los síntomas depresivos y de ansiedad. Y esto de aquí es bien importante porque toda persona depresiva y ansiosa se siente sola, pero no necesariamente las personas solas van a presentar depresión o ansiedad, pero sí a la inversa. Y estos dos estudios que son metaanálisis, un metaanálisis quiere decir que se analiza el impacto de varios otros estudios realizados por otros investigadores, ¿sí? Entonces, Holt-Lunstad, que es como la que lidera estos metaanálisis, bueno, si nos fijamos, el impacto es alto porque estos dos estudios sí involucran 148 estudios a casi 310,000 participantes, ¿sí? Y 70 estudios prospectivos, es decir, en un lapso de 7 años, que además involucra a casi 4 millones de participantes, el estudio y el otro estudio. Y lo que nos muestran a nivel general es que si usted vive en una ciudad contaminada, el riesgo de tener una muerte prematura es del 5%. Si usted tiene obesidad, el riesgo de muerte prematura es del 20%. Si usted bebe en exceso, es del 30%. Pero si usted tiene altos niveles de soledad, es del 45%. Es muchísimo más que los otros. Incluso en el estudio del 2010, Holt-Lunstad pudo hacer la relación que los altos niveles de soledad equivale a fumarte casi 15 cigarrillos diarios. Es altísimo. Y también lo que encontraron es que las personas con una red social adecuada, ¿sí? Con una red de apoyo sólida, tienen el 50% menos de probabilidad, ¿sí? De esta muerte prematura cuando comparamos con las personas que sienten que no tienen una red de apoyo. Entonces, lo que nos está queriendo decir es que contar con los significativos para mí, pero verificar en mi experiencia que cuento con ellos, es muy, muy importante para trabajar con la soledad. Y lamentablemente los niveles de soledad, en vez de disminuir, cada vez están más altos. Si es que nos fijamos, todos estos datos son antes de la pandemia. Entonces, en el Reino Unido llegamos a casi 10 millones de personas que se sienten solas, ¿sí? En Estados Unidos, entre el año 1980 y el 2013, la población que se siente sola se duplicó. Y en Italia, entre el año 2004 y el 2013, también casi se duplicó. Entonces, claro, no es lo mismo sentirse solo que estar solo objetivamente. Sin embargo, el aislamiento y el confinamiento que hoy estamos viviendo, lo que hace es disminuir la interacción social con el otro. Y al disminuir esa probabilidad de relacionarme con los demás, va entonces a ser permisivo con el sentirme cada vez más solo. Entonces, las cifras son preocupantes. Y lo preocupante también es en el trabajo. Entonces, a nivel general, en el trabajo, la soledad se caracteriza por una privación emocional y una ausencia de compañía social en mi ambiente laboral. Y esta privación emocional significa que tengo una percepción de que no cuento con relaciones significativas con mis colegas de trabajo y con personas que me permitan conectarme socialmente en el ámbito en el que muchos de nosotros estamos de 6 a 8 horas diarias o más. Y ahora que casi todo es teletrabajo, esto incrementa porque no le ves a la otra persona. En un estudio, y esta es la tercera evidencia neurobiológica que les traje, este estudio analizó los niveles de cortisol matutino, CAR es por sus siglas en inglés, ¿sí? Y su relación con soledad. Analizaron
los niveles de cortisol de muestras de saliva de 90 mujeres sanas que tenían entre 20 y 50 años. Les pidieron a las mujeres que se tomasen, que tomasen muestras de su propia saliva apenas se despertaban y 30 minutos después. ¿Por qué 30 minutos después? Porque el cortisol matutino, sus altos picos se mantienen hasta 30 minutos después. Y también tenían que tomarse la saliva, pero clasificar entre los días laborables, que eran de lunes a viernes, y los fines de semana. Y lo que encontraron en este primer gráfico, lo que podemos mirar es que las personas con altos niveles de soledad tienen los mismos altos niveles de cortisol matutino durante los días de la semana y en los fines de semana, porque tienen menos contacto con la gente. Mientras que las personas con bajos niveles de soledad son capaces de hacer la homeostasis y bajan sus niveles de cortisol matutino en los fines de semana. Hicieron un análisis desde el otro lado, tomando a los días laborables y a los días de fines de semana, y los resultados son los mismos. Las personas con altos niveles de soledad mantienen altos niveles de cortisol matutino los 7 días a la semana, es decir, su punto homeostático está totalmente cambiado, mientras que las personas con bajos niveles de soledad son capaces de regularse. Entonces, este estudio lo que nos está mostrando es que la soledad está asociada a mayores niveles de estrés y que a mayores niveles de soledad, mayores niveles de cortisol matutino presente en los fines de semana. Sí hay diferencias significativas entre el cortisol matutino, ¿sí? Entre los días los días laborables y entre semana, pero que lo anterior no sucede con las personas con bajos niveles de soledad. Y específicamente en el trabajo, la soledad es perjudicial porque además se asocia con bajo desempeño laboral, disminución de la creatividad, poco o nulo compromiso laboral, porque si no te sientes a salvo en tu espacio de trabajo, no esperes que tu empleado se sienta comprometido con la empresa. No lo va a hacer porque no me siento acogido, no me siento parte del perímetro social. Y con el síndrome de burnout, que el síndrome de burnout viene después de que una persona ha estado bajo estrés crónico muchísimo tiempo. Y esto, como sé que hay profesionales hoy de todas las ramas, tiene también un coste económico. Y si se fijan, la cantidad es más de 2 millones de libras que le cuesta al Reino Unido por año, bueno, a las empresas del Reino Unido les costó en el año 2017 por el impacto de la salud, por el impacto de la soledad en la salud de sus empleados. Casi es más de 2 millones de libras. Es decir, que el costo económico también es muy, muy alto en las empresas. Entonces, ¿qué hacer con la soledad? Pues, entre mi tutor del doctorado y yo habíamos hecho un análisis, que no está publicado, pero es un análisis que lo hicimos para un simposio que presentamos en Londres, en la UCL, y nos dimos cuenta que la soledad, cuando es trabajada a nivel interno en el sujeto, ¿sí? Y también en su entorno inmediato externo, los resultados de estas intervenciones pueden ser mucho más significativos que solamente trabajar en el uno o en el otro. Entonces, a nivel individual, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Es fortalecer las redes de apoyo. Entonces, las redes de apoyo que empieza por los hermanos que tengo, con los que yo comparto una casa. Yo ahora en España estoy viviendo con 4 personas y las relaciones de apoyo están ahí. La fotografía de los jóvenes de arriba es del máster que terminamos ahora, y eso fue un trabajo que cada uno tenía que enviar individualmente, pero que entre todos nos apoyamos para poder buscar las soluciones al trabajo, que era algo de programación de computadoras. Y también, sí, la última fotografía de Gabriel Art, bueno, esa persona que personifica a la persona que te cuida. No siempre hemos sido cuidados por los padres biológicos, pero más allá de eso, es quienes se hicieron cargo de mí. Con esas personas es muy importante que fortalezcas tus redes de apoyo. Salir y buscar en tu ciudad miles de oportunidades, hacer ejercicio, estar en grupos de danza o de teatro, de los juegos, de dibujo, meditación. En Ecuador, especialmente en Cuenca, hay grupos fuertes de meditación.
hacer talleres de autoconocimiento, hacer voluntariado, como en Ecuador puedes hacer voluntariado en la fiesta de la música, cursos de fotografía. Entonces, algo que te permita conectarte con lo que tú tienes para dar al mundo, más allá de tu carrera profesional. Casiopo decía que si te quieres salir del círculo vicioso, es más importante que busques en donde tú puedes dar algo que estar esperando todo el tiempo como la simpatía y que te refuercen el rol de víctima de estar en ese círculo vicioso. Como es salir y buscar en dónde puedo servir, en dónde puedo dar lo mejor de mí. Si es que estos dos, si es que lo anterior y este no te están dando resultados, pues es hora de buscar una terapia que aborde el procesamiento cognitivo alterado. Estas terapias que te permiten ver cómo las situaciones las codificamos de acuerdo a nuestros pensamientos y estos a su vez se retroalimentan de las emociones y de las acciones que hacemos. Y a nivel de la empresa o de la organización, y esta es una propuesta mía como psicóloga laboral que soy, es hacer un escaneo en la organización en donde están. Entonces, hacer un diagnóstico de niveles de soledad y su relación con otras variables. Y esto puede ser apoyado por un diagnóstico de clima laboral que también tiene muchas variables como el de las relaciones interpersonales, del desempeño de roles, ¿sí? Hacer un escaneo o una fotografía panorámica de la cultura organizacional y el proceso de inducción que desde la perspectiva de hoy es clave. Entonces, los dos primeros nos pueden dar resultados de efectos, mediáticos, quiere decir qué media los niveles de soledad o si la soledad está mediando otros procesos en la organización. Podemos ver correlaciones estadísticas positivas o negativas o encontrar relaciones causales. El clima laboral y la cultura organizacional me van a permitir identificar prácticas que están potenciando o disminuyendo los niveles de soledad y a las personas que se les facilita conectarse con los demás, y ya les voy a explicar por qué esto es clave. Y todos estos resultados le van a permitir a la organización diseñar intervenciones, ya sea a nivel individual o grupal, ¿sí? Programas de acompañamiento y prácticas que promuevan la conexión con el otro. Como uno de los primeros pasos que yo puedo visualizar, ¿sí? En las organizaciones es el proceso de inducción. Los procesos de inducción están muy formateados en esto de sus funciones son, su horario es, su salario es, si falta se le descuenta, si no falta, o si gana esto, pues se le da este bono, si no, no. El tema del cumplimiento del uniforme. Pero ¿y dónde queda la parte de conectarme con los demás? Todos sabemos aquí que uno prefiere quedarse en una organización donde hay un buen ambiente laboral que ganar mucho más, salvo que la situación sea extremadamente crítica a nivel económico. Porque pasamos de 6 a 8 horas en la organización. Entonces, ¿qué es clave? Es identificar, ¿se acuerdan de esto del gráfico de las cavernas? Pues es identificar a las personas que se les facilita la conexión con el otro, que se les facilita agrupar a la gente, para que el proceso de inducción sea desde la conexión, no desde el sentido o de la sensación del deber ser, del deber cumplir con la empresa, sino busca, y esto no necesariamente son los líderes formales, ni los líderes informales, pero sí aquellas personas, y todos sabemos que cuando uno llegó a la organización, hubo alguien que se me acercó y me preguntó el nombre o me facilitó conectarme con los demás. Esas personas son las claves para realizar estos procesos de inducción desde la conexión. Entonces, para finalizar, las ideas clave. Estamos codificados para sobrevivir a través de la homeostasis. La soledad es un continuum y es normal sentirme solo. Lo importante es salir del extremo violeta al extremo verde, y el proceso de soledad es una experiencia individual. ¿Qué hago con la soledad? Dependerá de los niveles. Si no me siento solo, sí, pero tampoco conectado, si es que la sensación de soledad es transitoria o si es que la sensación de soledad ya es crónica, necesito terapia. Y en las organizaciones, hacer los diagnósticos de niveles de soledad, trabajar por el clima y la cultura organizacional, y el proceso de inducción es clave. Y cuando hablo de soledad, a mí siempre me gusta terminar con esta idea. Acuérdate que siempre hay alguien que apuesta por ti en la empresa, en la organización, en tu familia. Siempre, siempre hay alguien, aunque sea una persona, pero hay. Muchísimas gracias por estar el día de hoy.
Eso es todo por mi parte. Ananda, muchísimas gracias. Encantado y realmente este tema da para muchas horas de trabajo, pero la verdad estoy recibiendo aquí comentarios de todos los que están y ven un excelente aporte para la realidad y para las empresas que hoy es el objeto de nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Hay muchas preguntas, obviamente no vamos a tener la oportunidad de resolverlas, como les hemos dicho, atenderemos algunas, pero y las otras se van al correo y les vamos a responder. Ananda, una pregunta. En este contexto, uno entendería que así como las organizaciones han invertido en procesos, en tecnología, en estrategia, en estructura organizacional para conocer el detalle, es el momento de que las organizaciones inviertan a través de las áreas de talento humano y a través de los líderes en conocer de manera real a las personas, porque esto es un vehículo potente realmente para encontrar lo mejor que tenemos. Eso podríamos, porque esto no lo conocíamos antes y por tanto se vuelve un instrumento poderoso. ¿Tú cómo ves? ¿Cuál es tu opinión respecto a esto para aplicarlo ya en el entorno empresarial? William, se cortó un poquito, no sé si me puedes repetir la pregunta con un poco más. Va. Sí, te preguntaba que así como las organizaciones han invertido mucho en el tema de estrategia, de procesos y de tecnología, para esta nueva realidad, invertir en las personas, en los líderes, bajo el liderazgo de talento humano, se vuelve un tema fundamental hoy en día para las organizaciones. ¿Tú cómo lo ves? El tema de... Sí, bueno, veo que hay muchas cosas que aún no han cambiado y hay otras que están en proceso de cambio. Y es, bueno, por lo general las organizaciones se centran más en todo lo que potencie resultados tangibles, más que resultados intangibles o a largo plazo. Sí. Entonces, mi recomendación, y desde la perspectiva que hemos hablado hoy de estrés y soledad, es hacer una primera mirada a los procesos de inducción y después crear todo un plan para que cuando se hagan los diagnósticos estén más enfocados en las personas como seres humanos que en la visión estratégica, que en los objetivos, que en las metas, que en el posicionamiento de mercado. Porque muchas veces, y me ha pasado sobre todo en el sector público, y bueno, y como profesora universitaria que he sido por más de 5 años, nos conectamos tanto con los resultados y la presión de tener que entregar resultados ya, que nos desconectamos de los demás. Yo personalmente insistiría a las organizaciones de más allá del proceso de inducción, también mirar cuáles son las prácticas formales e informales que potencian o inhiben la conexión entre sus propios empleados. Esa conexión, eso que tú puedas sentir que si la fregaste en el trabajo, pues tienes a tu equipo que te apoya. Y así también que el resultado es del equipo, es de esa conexión con los demás. Es el sentir que alguien cuenta contigo y tú cuentas con alguien en la empresa. De ahí la importancia, como has insistido, de trabajar juntos, trabajar en equipo, aprovechar los talentos de todos, porque esto es lo que realmente no, como tú lo has planteado, es uno solo podrá perecer y más en incertidumbre, pero trabajando juntos y buscando, como lo plantean los significativos, el tema como que es muchísimo más llevadero. Aquí tengo una pregunta, Ananda, de Juan Sebastián Velázquez, que nos pregunta, ¿cómo combatir la soledad en el trabajo en esta modalidad de teletrabajo que nos tiene la pandemia? ¿Cuál sería el tips fundamental para esa realidad? Es un reto. Yo también tengo la misma pregunta. Sin embargo, también he encontrado algunas cosas. Yo creería que así como nos damos el tiempo de conectarnos a través, bueno, telemáticamente, ¿sí? Para las reuniones de trabajo, pues de encontrar los espacios telemáticamente para festejar el cumpleaños de alguien
y cantarle el feliz cumpleaños, soplarle las velitas, que pueda soplar las velas acompañado, a conectarse con un café y conversar, o por qué no con una copa de vino. Ojo que estoy diciendo una copa de vino. Si su merced se excede, no digan que fue la conferencista de hoy la que dijo que hay que beber para disminuir la soledad, sino es una forma de brindar, de conectarme con el otro. O también como celebrar esos pequeños logros. Y también, ¿por qué no? Conectarme con, que no necesariamente es mi equipo de trabajo, pero con los que tengo bastante afinidad en las organizaciones, ¿sí? O en mi organización, y conectarme para saber cómo está y tomarme el café con esa persona. El solo hecho, además de que mandes un mensaje, un WhatsApp, un mensaje de texto de hola, ¿cómo estás hoy? O cuéntame de ti, solo con eso la persona ya siente que tú le importas. Pero no me crean nada, verifiquen. Yo empecé a hacer eso con mi hermana, por ejemplo. ¿Cómo estás hoy? Cuéntame de ti. Y eso yo aprendí de un amigo que conocí en Portugal, que además es ecuatoriano. Él me pregunta, cuéntame de ti, ¿cómo estás? Eso ayuda muchísimo para que tú te conectes con el otro y el otro contigo. Porque una vez más, para salir del loop de la soledad, es conectarme con lo que puedo dar, más que esperar que solamente me den o recibir. Ananda, ese es el gran mensaje de todo lo importante que has hablado hoy, pero definitivamente el proceso de generar conversaciones, grandes conversaciones de manera permanente, es lo que nos lleva a grandes relaciones y a través de esas grandes relaciones podemos construir grandes futuros. Esa es nuestra apuesta y eso es lo que aquí en Baker Tilly y en Human Consulting vemos como el gran vehículo para esta recuperación. La verdad, muy agradecido. Esperamos sus preguntas al correo que hemos mencionado ya ampliamente. Vamos a tener la oportunidad de seguir profundizando con todos estos temas a través de los programas de entrenamiento que les vamos a hacer llegar, porque esto en una hora no es suficiente. Tenemos que prepararnos, tenemos que invertir en nosotros, tenemos que invertir en las personas para sacar el mejor jugo de todas estas posibilidades. Ananda, un gran abrazo y seguramente vamos a estar muy pronto volviendo a conversar de estos interesantes temas. Muchísimas gracias. Los esperamos entonces hoy a las 4 de la tarde para otro tema fundamental, la comunicación. Hemos visto que la comunicación es el otro elemento en las organizaciones vital. Vamos a tener la oportunidad de conversar a partir de las 4 de la tarde con un experto también en comunicación estratégica. Mucho cometemos errores en la forma como nos comunicamos y vamos a conocer los tips para comunicarnos estratégicamente en estos tiempos para poder lograr grandes resultados y iniciar ese proceso de recuperación. Como siempre, los esperamos desde las 3:30 de la tarde para el café virtual, para que podamos conversar entre todos, alistarnos, ponernos cómodos y disfrutar también de la conversación, la conferencia de la tarde. Que tengan un buen día y un gran abrazo para todos. Ananda, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y el espacio. Muchas gracias, William, por la confianza. Y bueno, William tiene mis datos si alguien quiere comunicarse conmigo, quiere ahondar un poco más. Y en el tema laboral, en el tema soledad y el espacio laboral, hay mucho trabajo por hacer. Es el espacio que menos ahondado está a nivel de investigación y de intervenciones. Que estén muy bien. Orgullosamente ecuatoriana y cuencana. Mando un abrazo a todos los que me escucharon desde mi país y mi ciudad. Vamos. Gracias, un placer. Gracias. Muy bien, ahí tenemos tips concretos para este proceso. Un gran reto para los gerentes, directores o vicepresidentes de talento humano, porque a través de estos instrumentos es como podemos ayudar y contribuir a los objetivos de negocio. Entonces, nos agrada mucho que hayan estado con nosotros y esperamos que toda esta información sea de gran utilidad para ese gran plan de desarrollo humano organizacional. Que tengan buenas tardes.